Qué bueno es poder estar con ustedes y compartir en esta mañana la palabra de Dios. Gracias al pastor Peter, también a su pastor que me da pues el privilegio y también la confianza de poder estar en este púlpito para compartir la palabra de Dios. La semana pasada pues ustedes nos prestaron a su pastor para que esté con nosotros y fue de mucha bendición el tenerle allá compartiendo la palabra de Dios también. Fue muy bendecido ese domingo para poder escuchar la escritura, la palabra de Dios. Y bueno, hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes un tema que Dios puso en mi corazón darlo con ustedes, y pues deseo que todos pongamos mucha atención, que nos dispongamos a escuchar la palabra de Dios con un corazón receptivo, dispuesto a escuchar, quizás a quitar de mi corazón algún pensamiento que yo tenga personal y más bien confiar en lo que la Escritura dice, lo que ella enseña, ¿verdad? Quiero empezar poniendo este ejemplo. Dentro de lo que es nuestro país, el Ecuador, existen muchos equipos de fútbol de diferentes partes de las regiones que nosotros tenemos: la costa, la sierra, la Amazonía, las Islas Galápagos. Bueno, aunque todavía no hay un equipo de fútbol allá en la Serie A, pero en las diferentes ciudades y parroquias y donde se encuentre en el Ecuador, muchas veces hay, por ejemplo aquí en Quevedo tenemos al Deportivo Quevedo. Mucha gente se pone la camiseta del Deportivo Quevedo y dice: yo tengo que apoyar, yo tengo que poner ese granito de arena para apoyar a ese equipo. Y existen varias diferencias de pensamiento, porque algunos dicen: yo soy de este equipo, yo soy del otro equipo, yo apoyo a este, ¿por qué? No sé ni por qué, pero me gusta, ¿no? Y entonces ahí está la gente apoyando, hinchando, poniéndose esa camiseta. Pero lo interesante es que mientras digamos el campeonato nacional se lleva a cabo en esas diferentes fechas de partidos tras partidos, cada quien está apoyando a su equipo, ¿no? Se amargan cuando pierden, se alegran cuando ganan, ¿verdad? Pero cuando llega una eliminatoria de la selección del Ecuador, cuando ya llega ese momento en que el Ecuador usted ya no va a apoyar a un equipo de fútbol, sino va a apoyar a su selección. Entonces dejamos de estar desunidos para unirnos en una sola camiseta que representa a nuestro país. Ya no existen esas diferencias de otros colores, sino ahora tenemos en nuestra piel un solo color, que es la tricolor. Entonces, cuando vemos esto, yo quiero traer a su mente el hecho de la unidad. Todos nosotros somos diferentes en muchas cosas. Todos pensamos diferentes, tenemos gustos diferentes. Hay cosas que nos agradan, que a otros les desagradan. Hay cosas que a unos les parece hermoso y precioso, a otros les gusta el calor, a otros dicen: no, yo el calor no me gusta, a mí me gusta mucho el frío, me gusta la sierra. Pero hay otros que dicen: no, a mí me gusta la playa, me gusta el sol, me gusta irme a broncear ahí la piel, después a estar ahí como papa sancochada pelándose. Y la gente ahí dice que eso le agrada. A propósito van a broncearse a la playa. Pero hay gustos, hermanos. Pero como yo pongo en esta mañana este ejemplo de la selección, llega un momento en que todos nos unimos, en que todos tenemos una misma pasión, tenemos un mismo corazón, tenemos un mismo pensamiento y un mismo sentimiento. Y eso es porque una cosa nos une: el Ecuador. Entonces, pensando en esto, yo quiero compartir en esta mañana este mensaje, que es unidad sin división. Son dos palabras, la una tiene una connotación positiva y la otra tiene una connotación negativa. Por ejemplo, unidad. Dios desea que nosotros seamos unidos. Y las divisiones es todo lo opuesto a la unidad. La división no tiene nada que ver en el hecho de estar unidos, sino más bien que nos volvemos separatistas y nos dividimos, cada quien por su lado. Cristo habló de esto y Pablo habló de esto, y en esta mañana yo quiero compartir esto para que nosotros entendamos que dentro del cuerpo de Cristo, nosotros como iglesia,
Somos diferentes, todos somos diferentes. Tenemos gustos diferentes. Hoy nosotros hemos venido y se da cuenta que nadie se ha vestido igual, nadie se ha vestido uniforme, todos estamos de diferentes maneras vestidos, porque así somos, Dios nos ha hecho así. Si no, ponga su mano así delante de la persona que está a su lado, ponga la mano, a ver, háganse el ejercicio. ¿Sus dedos son iguales? ¿Por qué no son iguales? Porque somos diferentes, ¿sí o no? Algunos tienen unas manazas, son gorditas, otros son delgaditos, otros son más bruscas, otras son muy delicadas. Se da cuenta que somos diferentes. Nunca vamos a tener una igualdad en nuestra anatomía, nunca vamos a ser iguales. Somos diferentes, somos diferentes. Mis amados hermanos, realmente a mí me da mucho gozo, mucha alegría haber conocido al pastor Peter, a su familia, de haber hecho esa amistad que el Señor puso ahí, ¿no? Yo les compartí, la primera vez que prediqué aquí les compartí eso, y realmente ha sido una bendición para mí el sentarnos. Un día nos sentamos ahí 2 horas a conversar de diferentes temas, pero a pesar de que estamos distanciados por un espacio, y tal vez él no crea lo mismo que yo crea, o quizás entendemos que él es de una nación y yo soy de otra, pero hay algo que nos une, una sola cosa nos une. ¿Qué es? Cristo Jesús. Jesús nos une, hermanos. El Hijo de Dios, el Salvador. Y la Biblia dice que Jesús es el vínculo perfecto. Él es el Salvador. Es Él quien nos une al cristianismo. En un mundo tan dividido, donde la política nos divide, donde el fútbol nos divide, donde pensamientos nos dividen, a veces hasta las regiones nos dividen, el hecho de la cultura nos divide. Yo creo que es de poner un alto a las divisiones y estar unidos en una persona que es en Cristo Jesús. ¿Entiende? Cristo Jesús. Qué lindo es tener hermanos en Cristo, que quizás no sean de la misma denominación nuestra, que quizás no crean lo mismo. Algunos, yo tengo hermanos que dicen, la corbata y el saco tiene que ser siempre. Otros dicen, no tiene que ser así. Bueno, son formas nada más. Pero eso no puede ser la excusa perfecta para dividirnos, sino más bien entender que hay una persona quien nos une, y esa persona es el Señor Jesucristo. Por favor, busquen 1 Corintios, me imagino que ya tienen ustedes. En el capítulo 1 vamos a ver algo interesante que pasaba en esta iglesia. Es una iglesia realmente bendecida por Dios, por lo que dice la Escritura. 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas ustedes fueron enriquecidos en Él, o sea, en Jesús. O sea, ellos tenían una riqueza, no una riqueza de este mundo, no una riqueza económica, no una riqueza material. Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes tienen una riqueza espiritual. Y una iglesia no podrá tener una infraestructura grande y hermosa y preciosa, y si lo tiene, qué bendición, como ustedes lo tienen. Ustedes son bendecidos, tienen un lindo espacio para hacer muchas cosas. Disfruten eso que el Señor les ha dado. Ustedes han sido enriquecidos por el Señor de esa manera. ¿Ok? Y Pablo les está diciendo a los corintios, ustedes han sido enriquecidos en Él, en Jesús. No está hablando de cosas materiales, está hablando de cosas espirituales. Miren lo que sigue diciendo: en toda palabra y en toda ciencia. Dice Pablo, ustedes allí en esa iglesia habían predicadores excelentes, había conocimiento de la Escritura, habían personas muy conocedores de la Biblia, tenían pastores y maestros excelentes. No hay más grande bendición para un pastor en una iglesia cuando Dios le da ayuda en maestros y hombres que prediquen y mujeres que prediquen la palabra y que sean buenos maestros. Qué bendición para un pastor el poder decir, este domingo no estoy, pero aquí tengo 5 varones que son muy buenos para enseñar. Qué bendición, qué descanso. El pastor un día dice, oh hermano, me siento enfermo, por favor, uno de ustedes tiene que predicar, alguien tiene que reemplazarme. ¿Por qué no va a estar aquí el pastor con 40 grados de temperatura
tose y tose, y no hay nadie más, pues así que tiene que hacerlo. Pero qué lindo es cuando una iglesia goza de esas bendiciones. Y dice aquí Pablo, ustedes tienen palabra, ustedes tienen ciencia. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Esa iglesia estaba repleta de dones. Para algunos cristianos, este tema de los dones muchas veces es desconocido. Para algunos cristianos muchas veces es un poco confuso el hecho de hablar de los dones, que son dones dados por el Espíritu en el momento de la salvación. Habían dones de profecía, otro tenía don de sanidad. Era una iglesia increíble, con un potencial realmente increíble. ¡Qué bendecidos!, ¿no? Ay, habían allí una diversidad de dones del Espíritu en esa iglesia. ¡Qué lindo!, ¿no? Hasta ahí podríamos decir, esa iglesia de Corinto puede haber hecho grandes cosas, poder ser una luz. Puede haber alcanzado a todo Corinto con todos esos dones, con todos esos predicadores poderosos, con toda esa ciencia, ese conocimiento que tenían. Podían haber hecho grandes cosas si se unían. El problema es lo que va a acontecer luego de estos versículos. Mire lo que dice. 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Que todos esperamos esto, ¿no? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A pesar de todos los errores y falencias que tuvo Corinto, el apóstol Pablo les dice, ustedes han sido bendecidos, ustedes deben guardarse irreprensibles para cuando Jesucristo se manifieste, y ustedes están llamados y han sido llamados a tener comunión con Jesús. ¿Qué nos une? ¿Qué los unía a los corintios como iglesia? Una persona, Jesús. ¿Qué nos une a nosotros los que estamos aquí? Aunque yo no soy miembro de esta iglesia y yo no soy su pastor, pero yo soy su hermano en Cristo. Amén. Soy su hermano en Cristo. Yo conozco a algunos hermanos que están aquí, son mis amigos. Hemos compartido muchas cosas. Hermano Cristian también, me da mucho gusto verlo aquí. Estamos ahí forjando una amistad también. ¡Qué lindo! Es Cristo quien nos une. Es Cristo, no un letrero y una denominación. Eso no nos une, eso nos desune. Quien nos une a nosotros es Jesús. Y unidos hacemos más fuerza. Unidos hacemos más fuerza. Volviendo a la analogía que puse de Ecuador. Cuando usted va al estadio, ¿quién ha ido alguna vez a ver jugar a la selección? Nunca ha ido. Bueno, le animo que vaya un día. Bueno, ahí comienza la división, ¿no? Si hablamos de equipos. Pero si hablamos de la selección, qué lindo es ir a un estadio cuando todos tienen la misma camiseta. Y ya no dice, ese es de mi equipo favorito, el de allá es mi equipo favorito, sino es que hay una unidad, hay un solo sentimiento. Me decía un amigo que vivía en Chile, que un día jugaba la selección y él estaba solo en Chile, viviendo allá, porque estaba estudiando en una facultad, teología. Y dice que una mañana se levantó y se puso una camiseta, la camiseta de la selección, porque ese día jugaba Ecuador. Iba por una vereda cuando del otro lado iba otra persona con la misma camiseta de la selección del Ecuador. Y dice que cuando se vieron, nunca en su vida lo había visto. Jamás hubiese saludado a esa persona si no llevaba esa camiseta. Pero ese día que se vieron de un lado al otro, hola, ¿cómo estás? Se cruzó la calle y se dieron un abrazo. Se dieron un abrazo. Eres ecuatoriano, sí. ¿De dónde? De tal lado. ¿Y tú? De tal lado. Qué gusto, mi hermano. Hoy ganamos. Ahí sí no sé el resultado, sí no lo sé. Pero se da cuenta que una camiseta puede unir en un sentimiento. Juegan como nunca y pierden como siempre, dice. Pastor Peter, ¿usted por quién estaba cuando jugó contra Holanda en el Mundial? ¿Y qué camiseta cargaba ese día? Él ya es 100% ecuatoriano.
cargaba la naranja el pastor. Está bien, hermano, está bien, pastor. Bueno, ahora viene lo que sigue. Vamos a ver lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahí está, ¿no? Ya Pablo comienza a hablar de, a pesar de haber tenido tantas bendiciones espirituales, había un problema. Podían tener todos los dones del Espíritu, podían tener predicadores excelentes, pero había un problema. Estaban desunidos. Y eso era un problema. Por eso el apóstol habla de una unión perfecta, en una misma mente. Todos pensamos diferentes. Todos pensamos diferentes. Todos actuamos de una forma diferente. Y mire lo que dice el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, eso es peleas entre ellos. Qué terrible cuando una iglesia padece esto. Qué tremendo cuando una iglesia padece esto. Bueno, podríamos decir, ¿pero por qué? ¿Por qué existen a veces este tipo de peleas en la iglesia? Yo siempre le he dicho a la iglesia en Quevedo, acá en San Camilo, les he dicho, doy gracias a Dios por ustedes, por la iglesia, porque no hemos tenido esos conflictos. Hasta ahora no hemos tenido conflictos internos entre hermanos. Lógico, siempre van a haber diferencias y cosas así, pero nunca a este nivel de los corintios. Entonces, como pastor siempre hay que estar lidiando y conciliando las cosas, ¿no? Y doy gracias a Dios, porque ¿sabe por qué? Cuando llega esta iglesia a gozar de una paz, como de una perfecta unidad, cuando maduramos en Cristo, cuando maduramos. Porque es la inmadurez la que lleva a que existan cosas de divisiones y cosas así. Miren lo que dice el 12. Quiero decir, le dice Pablo, que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos, decía el otro. Y el otro grupo decía, yo de Cefas. Y los más espirituales, yo soy de Cristo. Ah, bueno, vamos. A mí me gustó eso, porque en la iglesia de Quevedo también hicieron lo mismo. Esos son los correctos. O el último. 4 grupos, hermanos, 4. Se habían hecho fans de Pablo. Había un grupo, acá no, acá estaba un grupo de los pablistas. En esa iglesia gozaban con la presencia de un apóstol como Pablo, de un apóstol como Pedro. Por eso dice, ustedes han sido bendecidos en toda palabra y conocimiento. Qué tremenda bendición para la iglesia de Corinto tener a Pablo como maestro de esa iglesia. ¿Y qué hablar de Apolos? No sé si usted recuerda a Apolos en el libro de Hechos. Dice que era un hombre poderoso en sus palabras. Dice que era un hombre conocedor de las Escrituras. Y dice la Escritura que Priscila y Aquila le enseñaron alguna cosita que faltaba como el Evangelio y que le ajustaron unas tuerquitas porque él no había entendido o no había escuchado el Evangelio completo, porque el libro de Hechos es un libro de transición. Y él humildemente tomó el consejo, luego predicaba a Cristo. Era un hombre elocuente, un hombre preparado, un hombre conocedor. Pero en la iglesia había llegado a un punto de dividirse y decir, yo soy del pastor Fris. Cuando el pastor Fris predica, ahí sí estamos todos bien. Pero cuando predica otra persona, no, dice, no. Yo soy fans del pastor Fris. ¿Ah? Yo soy fans. Es más, ya hemos creado un grupo en WhatsApp. Fans del pastor Fris. ¿Ah? Y de pronto alguien dice, no, a mí me encanta cómo predica el hermano, no sé. ¿Quién más predica? No sé quién más predica aquí. David dice, yo soy de David. Hasta tiene el nombre del gran salmista. Entonces allí está, ¿no?
Y comenzamos a pensar de una forma diferente. Yo les he enseñado a la iglesia en Betel, en Quevedo y en Ventanas, les he dicho, hermanos, en algún momento yo no voy a venir a predicar, pero usted tenga la misma actitud de reverencia y de escuchar con atención, porque Dios va a usar a cualquier persona para traer su palabra. Usted no diga, hoy no vino el pastor, ahora no tengo la disposición completa para escuchar lo que Dios va a decir. ¿Quién está hablando entonces? Entonces comenzamos a pensar de una forma equivocada. Esa iglesia tenía 4 grupos, hermanos, y el conflicto no era un conflicto así como que suave, era algo interno y grave, por eso Pablo lo está tratando. Había gente que estaban peleándose entre ellos, porque el uno decía, yo soy pablista y yo creo que Pablo vio a Jesús, fue el único que llegó al cielo, dice, porque él dice, conozco a un hombre que en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, estuvo en el paraíso, y así que yo soy hincha de Pablo. Y había otro grupo que decía, no, Apolo es mejor predicador, tremendo predicador, todo lo que dice, su elocuencia, su poder en sus palabras, hay que ser de Apolo. Y el otro, Pedro, el predicador de la ley. ¿Qué pasó pues? Si Pedro fue el único que caminó sobre el agua, Pedro hizo esto, Pedro lo hizo el otro. Y ahí estaba cada vez dividiéndose más y más en un problema solo de personas. Escuche bien. Y ahí salían los más espirituales. No, solo Cristo. Pero aún era un grupo. 4 partes estaba dividida esa iglesia. Agradados de hombres que simplemente Pablo dice más adelante, en el capítulo 3 dice que son solo administradores de la gracia de Dios. Que Pablo sembró, Apolos regó, dice en el capítulo 3, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Era grave el problema, hermanos. Era grave. Era realmente grave. Era una iglesia que estaba en serios problemas espirituales. Sigamos leyendo. El apóstol Pablo le hace una pregunta. Les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Les pregunto a ustedes, ¿Cristo está dividido? No, hermanos. Les hace otra pregunta. ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Quién murió en la cruz? Jesús murió en la cruz. Entonces él le hace estas preguntas como para llevarlos a razonar, ¿no? ¿O ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿En qué nombre fueron bautizados? Te bautizo en el nombre de Pablo. ¿Ah? Te bautizo en el nombre de Apolos. ¿En qué nombre dice la Biblia que debemos bautizar? Mateo 28, 20 dice, 19 y 20 dice, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos leyendo. Versículo 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguna diga de ustedes que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. A los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues a mí Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo le dice, mire, ¿sabes qué? En todos sus problemas que tienen como iglesia, quiero que sepan que a ninguno de ustedes yo he bautizado, para que no digan, mi bautizo tiene más relevancia, porque a mí me bautizó Pablo. ¿Y a ti quién te bautizó? Apolos. No vale ese bautizo. Y Pablo dice, doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes he bautizado, para que no digan que hasta en eso hay diferencias entre ustedes. Increíble, increíble. Es algo tremendo. Yo quiero decirles hoy, amados hermanos, que una iglesia dividida no puede caminar. No puede avanzar. Porque es una iglesia fracturada, es una iglesia con problemas. Es una iglesia que no va a poder alcanzar las metas espirituales. Por eso debemos unirnos. Por eso debemos tener un mismo pensar, aunque seamos diferentes. En nuestro país vivimos algo
hace poco, ¿no? En el tema político, una polarización tremenda. Ecuador se dividió en dos partidos políticos. Y ahí estaban, ¿no? Por las redes, las bombas. Y a veces podemos incurrir en ese tema político. Y es cierto. Hasta yo muchas veces comenté algo. Y yo no tengo pena en decirlo. Hace poco visité una familia y les dije, ¿y por qué ustedes no están asistiendo? El hermano dijo, no, es que la delincuencia, es que es difícil, nos quieren secuestrar. Porque es una familia que tiene por ahí sus ahorros de tanto trabajo, ¿no? Trabajo limpio, trabajo con derecho legal. Y nos quieren secuestrar y ya, pues por eso, la verdad, pastor, no hemos ido. Y le digo, hermano, si tienen que decirme algo a mí, díganme. Porque yo siempre se lo he dicho a la iglesia, yo siempre se los he dicho desde el púlpito y aquí está mi esposa que no me puede dejar mentir. Si alguna vez yo estoy haciendo algo mal, por favor, comuníquense conmigo. Díganme, porque yo no puedo ver mis propios errores en ocasiones. Por favor, acérquese. Por supuesto que siempre que usted esté mal, yo voy a ir con respeto. Usted también va a venir con respeto a mí, desde el punto del hecho de que soy su pastor. Pero el hecho de que sea su pastor no lo limite. A mí personalmente, siempre le digo a los de Quevedo, en decirme, pastor, yo creo que esto no está bien. Y podremos conversar, ¿no? Amén. Así que el hermano recordó esas palabras y me dice, pastor, y se sentó bien en la silla, me dice, pastor, yo sí tengo algo que decirle, me dice. Yo le digo, dígame, hermano. Hay algo que me molesta y por eso yo no he ido. Y quiero ser sincero. Y yo le digo, claro, hermano, pero yo ya sabía. Yo ya intuía que era algo de eso. Me dice, bueno, dice, yo algunas cosas de Facebook y de WhatsApp, aunque yo nunca publiqué cosas ofensivas, sino opiniones personales. Dice, pero sí me ha molestado, dice, de que usted, algunos hermanos de la iglesia, han publicado apoyando al otro partido político. Pero, en fin, hablamos de una democracia, ¿no? Y tú eliges a quién apoyar. El asunto se vuelve tóxico cuando tú tratas al otro con insultos ofensivos. Y a ese nivel llegamos como un país dividido. Entonces me dice, pastor, yo sí me sentí mal, porque yo lo vi a usted apoyando a tal grupo. Yo le dije, hermano, le digo, le soy sincero, en este momento yo estoy en modo avión con el tema político. Antes de las elecciones yo ya me puse en modo avión, porque entendí algo de que esto no alimentaba y no ayudaba a un país que está fracturado, a un país que está cayéndose en pedazos. Y que no está en mis manos el hecho de solucionar los problemas internos que tiene este país. Hermanos, ese día yo le pedí perdón a ese hermano. Y yo había visto que su hijo había puesto, yo ponía un comentario y él ponía una risa. Así que yo le dije, ¿dónde está su hijo? Y dice, llama a mi hijo. Y él vino. Y yo ese día le pedí perdón a él también. Yo le pedí perdón a él porque hasta en eso afecta. Imagínense, hermano, que parece que no afectara el tema político en una iglesia. Y desde ese día yo dije, no más va la política conmigo. No significa que estoy desinformado de lo que pasa en el país. Porque como buenos ecuatorianos yo he ido hasta leer la Constitución. He ido hasta la Constitución a leer para saber y conocer. Como pastor tengo que hacerlo. Para saber temas políticos, no para saber lo que rige la Constitución del país. Pero si un tema político nos dividió y puede afectar a una congregación, imagínense los problemas espirituales o las diferencias espirituales que tenemos como hermanos de una iglesia o de otra iglesia. Y les voy a poner un ejemplo. La venida de Jesús. La venida de Jesús. ¿Cómo usted entra a internet y pone ahí cuándo regresa Cristo? ¿Cuáles son
teorías o posiciones que tienen los cristianos. Vas ahora en los videos una diversidad. Unos creen que viene antes del milenio, otros creen que viene dentro del milenio, otros creen que viene después del milenio y otros creen que ni existe milenio. Y entonces, ¿qué hacemos con 4 posiciones teológicas? ¿A cuál me apego y cuál es la mía? Bueno, yo tengo la mía. Como también tengo amigos y hermanos que dicen, Cristo viene a la mitad. Y otros dicen, yo creo que viene al final. Y otros dicen que no hay. Aquí el asunto no es cuándo viene, sino que viene. ¿Entiende? Si viene antes y todos somos hijos de Dios, todos disfrutaremos de ese Jesús. Si viene a la mitad y somos hijos de Dios, todos estaremos con Él. Y si viene al final, no importa. Lo importante es que viene. ¿Entiende? Y ese amor por Cristo, ese amor por Jesús, debe unirme a mí. Como hijo de Dios. Como hermanos en Cristo. Y por eso estoy con ustedes hoy. Y yo le doy gracias a Dios por la amistad que tenemos con el pastor Peter. Y el 14 de junio vamos a tener un evangelismo hecho fusión, la iglesia Betel con la iglesia de Monte de los Olivos. Vamos a tener un evangelismo, están ensayando los de la alabanza para ir juntos a predicar el evangelio allá en el Parque de la Familia. Espero que se una y que usted pueda conocer a los hermanos de la iglesia Betel. Y si no lo conocen ellos, pues lo van a conocer ustedes. Pero vamos a hacer equipo, porque Cristo dijo que ha venido a salvar lo que se había perdido, y lo que se perdió son las almas de las personas. Y yo en sentido de broma, y de broma le dije ese día que también estuvo el pastor Peter allá, y cuando ganemos un alma para Cristo en el Parque de la Familia, le decimos al que se convirtió, a ver, ¿qué quieres? ¿Un pastor holandés o un pastor nacional? ¿Qué deseas tener? ¿Un pastor holandés? Vaya al Monte de los Olivos. ¿Quiere un pastor nacional nomás aquí en Ecuador? Vaya a la Betel. No importa dónde vaya, o quizás no vaya a ninguna de nuestras 2 congregaciones, pero lo importante es que esa alma estará con el Señor. ¿Entiende? Quizás vamos solo a sembrar el evangelio, otro cosechará ese sembrar. A mí me parece magnífico cuando Jesús sembró la semilla con la mujer samaritana. Jesús sembró la semilla con la mujer samaritana donde los judíos aborrecían a los samaritanos, donde los trataban de una forma despectiva, de una forma desagradable a ver a un samaritano. Jesús vio con amor a una mujer que había vivido en un mundo de pecado. Pero esa predicación de Jesús se refleja en Hechos, creo que es Hechos 8, donde Felipe está haciendo un trabajo, pero de una cosecha magistral, increíble. Dice que la cosecha que hizo Felipe en la predicación era increíble. Pero ¿quién empezó esa siembra? ¿Quién empezó sembrando los corazones del evangelio? Fue Jesús. Y quizás nosotros vayamos a sembrar y otro cosecha. Pero no importa quién cosecha. Lo importante es que nosotros, como iglesia en Cristo, como iglesias del Señor, debemos estar unidas en una misma mente, en un mismo parecer. Qué lindo, hermanos, es estar unidos. Qué maravilloso es saber que si algún rato alguien se convierte y vive por aquí cerca, yo decirle, hermano, mira, aquí en la entrada de la Ciudad del Norte, ¿verdad? Por entra en la línea 3, ahí hay una iglesia. Yo te animo a que vayas. Qué maravilloso, ¿no? El pastor Peter, hay alguien que está por allá, por San Camilo, que vive por allá. Hermano, mira, allá hay una iglesia. ¿Por qué? Porque estamos unidos. Pero si nosotros llegamos a un punto del celo, yo no mandaría jamás a un hermano allá, porque no creen lo mismo que yo creo, o no piensan lo mismo que yo pienso. Qué carnales que somos, ¿no? Claro, por supuesto, ellos jamás lo mandarían de los testigos, o de los mormones, o sigan en la iglesia católica. Yo no haría eso. Pero qué bendición saber que en esta ciudad, no solamente la iglesia Betel, sino la iglesia también Monte de los Olivos, es una iglesia que predica la palabra, que sus siervos están allí trabajando arduamente para alcanzar las almas para el Señor. Y no solamente Betel y los Olivos, hay muchas iglesias aquí en Quevedo que también predican al Señor Jesús.
¿Se acuerdan cuando Jesús estaba predicando y sus apóstoles le dijeron: Señor, por allá anda uno que predica en tu nombre y está haciendo maravillas, ¿eh? ¿Qué le decimos? Que cierre la boca. ¿Qué le dijo Jesús? No. El que no es contra nosotros, con nosotros es. Quizás la iglesia de allá del otro lado tiene ministerio de danza. Tiene ministerio de danza, ¿no? Hay danzan mientras se hace el culto. Y los de allá creen que hay que siempre estar con corbata y con saco. Sería fatal en este calor, ¿verdad? Aunque se ve bonito, se ve elegante. Y hay otros que dicen: sin la corbata tú no predicas, ¿eh? Pero son cosas que nos dividen, no nos unen. A mí me encanta, yo escucho a un pastor que aprendo mucho de él, el pastor Chuy Olivares. Dios lo ha usado muy grande en México. Y él dice que un día una iglesia lo invitó a predicar, una iglesia donde las mujeres usan velo. Y le dijo: mi amor, le dice, ¿no tienes un velo por ahí que tengas guardado algo? O que te lo presta. ¿Y por qué? ¿Qué pasó con el velo? Vamos a una iglesia, me invitaron a dar una conferencia y usan velo, mi amor, tienes que ponerte un velo. Ah, ya, dice, está bien. Se puso el velo. Tuvieron el culto, conocieron a los hermanos, compartieron. Ya, hasta le queda bonito el velo, dice. Pero son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos en Cristo. Este mundo está demasiado fracturado y dividido para que nosotros sigamos fracturándonos más. Es increíble cómo muchas veces el Ecuador sigue fracturándose todavía. Ya está, hermanos. Ya está Ecuador, no podemos seguir hundiéndonos más, tenemos que salir. Ahora tenemos que ponernos una camiseta, la del Ecuador, ¿no? Porque eso necesita el país. Pero esta iglesia tenía serios problemas muy profundos, problemas graves, los cuales muchos de ellos no tenían la disposición de poder solucionarlo. Quisiera yo ir con ustedes, que me acompañen al libro de Hechos. Por favor, vayan al libro de Hechos. Hechos capítulo 15. Hechos 15, vamos a leer desde el 36. ¿Ok? ¿Lo tiene? Dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Tuvo una buena idea, ¿no? Era una buena idea. Vamos a regresar por todas las ciudades donde hemos predicado y vamos a visitar a esos hermanos para ver cómo están. Si los que están desanimados, vamos a animarlos. Si alguno está enfermo, vamos a orar por él. Si hay una iglesia que está haciendo muy bien las cosas, vamos a orar para que Dios siga usando a esos hermanos. Vamos, Bernabé, tomemos un barco y vamos a visitar a todas esas personas que hemos compartido el Evangelio, a esas iglesias que Dios nos ha usado para poder edificarlas y cimentarlas en Cristo. Vamos. 2 hombres poderosos en sus palabras, 2 siervos de Dios, Pablo y Bernabé, muy conocidos en todo lo que es el libro de Hechos, por todo lo que Dios les usó. 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahí comenzó un detalle. Bernabé dijo: llevemos a mi sobrino. Pablo dijo: no quiero llevarlo porque un día cuando andaba con nosotros nos dejó abandonados. Pero Pablo, llevémoslo. No. Pero Pablo. Y dialogaron de llevar o no llevar a Marcos, a Juan Marcos.
Mire qué interesante. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Qué interesante, ¿eh? Parece ser que podríamos pensar que Pablo y Bernabé no podían llegar a tener un desacuerdo. Como podríamos pensar que los pastores no pueden estar en desacuerdo en algo. Yo vengo de una iglesia donde hubo un misionero norteamericano, en Patricia Pilar. Yo siempre digo la sucursal del cielo, Patricia Pilar. Un pueblo que siempre lo llevaré en mi corazón porque ahí crecí. Siempre me equivoco, yo le digo a los hermanos, a veces cuando estoy en ventanas, le digo, ya ahorita que llegue a Patricia. Patricia. O sea, está tan metido donde nosotros crecimos, ¿no? Que todavía me sigo equivocando después de no sé cuántos años. Dice, a los que lleguen Patricia, le digo a los que lleguen Quevedo. Y ese pastor que Dios usó, cuando él estaba, había cerca de 50 iglesias unidas. Claro, el pastor estaba siempre animando a los pastores en mantenerse unidos, en mantenerse juntos, en trabajar en equipo. Y recuerdo que les hacía, yo no era pastor en ese tiempo, pero él hacía reuniones pastorales, unía a todos los pastores con sus esposas en el campamento del Prado, con todos sus hijos. En Navidad lograba bendecir a los hijos de los pastores, a las esposas les daba un regalito, a los pastores también les proveía de material teológico para que se preparen. Todo marchaba viento en popa, hasta que el pastor y misionero Joe Wells dijo, hermanos, me regreso a Estados Unidos. De aquí en adelante les toca a ustedes seguir remando, ¿no? Porque ¿se ha remado usted alguna vez un bote con 2 remos? ¿Qué pasa si usted rema solo de un lado? Comienza a darse en círculo, ¿no? Y si rema del otro lado, solo va para allá. Tiene que ser coordinado al mismo tiempo para poder direccionarse. Me está yendo para allá, pues remo de otro lado para que corrija. ¿Sabe qué pasó? Comenzaron a verse las diferencias entre ellos y dijeron, ¿sabes qué es más claro? Yo voy por mi lado, tú sigues por el tuyo. ¿Sabe cuántas iglesias hoy están en el compañerismo bautista? Como 15. Sobreviviendo. Y al ritmo que van, no sé si logre sobrevivir el compañerismo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces está en primer lugar nuestra carne. Lo que yo creo debe ser escuchado. Y realmente mantener a un grupo de pastores unidos es recontra que difícil. Es muy estresante, es muy difícil. Pero cuando entendemos que la unidad es en Cristo, que la unidad es en Jesús, donde estamos unidos en una sola mente y en un solo parecer, debemos salvar a las personas del infierno. Debemos salvarlas de la condenación. Debemos unirnos en oración. Debemos unirnos en un sentido espiritual, juntos como hermanos en la fe. La unidad es algo maravilloso, hermanos. Yo siempre les he dicho y les digo, ya el otro día creo que les dije, yo soy barcelonista, pero tengo que amar a los emelexistas, hermanos. Tengo que amarlos. A los liguistas también me toca amarlos. Pero cuando juega la selección me olvido de la liga y de Emelec, porque ahora es mi selección. Y aunque el otro juegue en otro equipo, no me importa que juegue en el otro equipo. Ahora lleva una sola camiseta y es eso lo que nos une. Qué maravilloso es estar juntos como hermanos. Qué maravilloso es el domingo que su pastor estuvo en nuestra iglesia. Tremenda predicación, tremenda enseñanza. Los hermanos contentos me decían, pastor, qué enseñanza más hermosa. Y una hermana dijo,
el pastor Peter tiene clarito el tema de la salvación de una persona. Y las personas fueron alimentadas espiritualmente. Y yo descansé ese día porque ese día no prediqué. Estaba solo sentadito escuchando. Así como ahora usted. Y en buena hora porque por ahí anda con su garganta no tan bien. Y aquí está mi garganta buena para poder compartir con ustedes. Y quiero que sepan, mis amados hermanos, que la iglesia Betel son sus hermanos. Son sus hermanos en Cristo. Qué maravilloso es ver que las hermanas van y compartir con las hermanas en la reunión de damas y ver cómo los jóvenes han venido a compartir acá. Sin ningún prejuicio, sabiendo que es Cristo quien nos une. Y eso realmente es maravilloso. ¿Sabe qué va a hacer Dios con nosotros? ¿Sabe lo que va a hacer Dios con ustedes como la iglesia Monte de los Olivos y con nosotros como la iglesia Betel? Dios nos va a usar. Dios nos va a bendecir porque entre nosotros no hay rivalidades. Entre nosotros no hay egoísmo. Entre nosotros no existen temas carnales. Simplemente estamos unidos en una persona y esa persona es Jesús. No significa que en algún momento hayan diferencias entre nosotros, como la hubo con Pablo y Bernabé. Pero yo les quiero decir una cosa. ¿Ustedes creen que Pablo y Bernabé se fueron enemigos? Yo me imagino que oraron, se abrazaron, hermano, te amo en el Señor. Yo me voy para Chipre, yo me voy ¿para dónde se fue? Dice, Pablo se fue con Silas para acá. Y se abrazaron. ¿Y sabe qué? Lo interesante, no recuerdo el pasaje, pero dice que después Pablo dijo que Juan Marcos venga, porque me es útil para el ministerio. ¿Entiende? Qué maravilloso, hermanos. Qué maravillosa es la unidad. Qué maravilloso es cuando una iglesia está unida. Cuando una iglesia se edifica mutuamente, los unos a los otros. Quiero que lea un pasaje más. Bueno, tengo 3 más. Y alguien dice, cuando un pastor dice eso, y dice, ya estoy por culminar, dice, está empezando recién. Mateo 12, por favor. Vamos a Mateo 12. Busquen su Biblia. Mateo capítulo 12. (12:22) ¿Lo tienen? Dice 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Este usa el poder de Satanás para curar. ¡Wow! Grave acusación. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Qué tiene la palabra asolado? ¿Qué se viene a la mente la palabra asolado? Imagina un bosque que es hermoso y frondoso y hermoso y pasó un incendio. ¿Se ha visto cómo se incendiaron como 200.000 hectáreas por Quito, por allá? Queda devastado, hecho cenizas. No sirve nada, se quemó todo, se quemó los animales, quedó desolado. Y Jesús está enseñando esto y dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad, ahora ya no un reino, no está hablando de un país, ahora está hablando de una ciudad. Dice, y toda ciudad o casa o una familia dividida contra sí mismo no permanecerá. Qué interesante, ¿no? Cómo Jesús está poniendo este ejemplo para enseñarle que el poder que él tenía no era el poder de Satanás, sino que todo lo que hacía era por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Y dice, un país, una ciudad o una casa no permanecerán firmes si existe algo que los divida. Y eso es tremendamente grave. Entonces ustedes como iglesia Monte de los Olivos deben estar más unidos que nunca. Más unidos que nunca.
Apoyar a quien Dios ha puesto como su pastor. Apoyarlo. Heme aquí estamos para apoyarlo. Quizá yo quisiera hacerlo de una forma diferente, pero aquí estamos, unidos, estamos con ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Esto, vamos a hacerlo. Nos unimos. Pero a veces nuestra inmadurez nos hace pensar de manera equivocada. Y yo les quiero compartir también de mi propia vida, cuando yo recién comencé a caminar en el Señor, y a veces lo medito y yo lo he compartido en la iglesia. Una vez, Pastor Mario Patiño dijo, hay la oportunidad de ir a Perú a predicar el Evangelio. A Perú. Y los demás dijeron, a Perú. Vamos a Perú a predicar el Evangelio. Vamos a Perú a predicar. Todos se entusiasmaron ir a Perú a predicar el Evangelio. Pero los días martes había predicación del Evangelio en la iglesia. Martes 4 de la tarde, de 4 a 6 predicamos el Evangelio. ¿Sabes cuántos llegaban? A veces salía solo el pastor porque hasta yo me ausentaba. A veces íbamos, pero la mayoría de veces acompañaba. A veces íbamos 3, a veces íbamos el pastor y yo, a veces iba el pastor y el pastor Raúl, a veces iban 4. Pero cuando dijeron a Perú, todo el mundo se emocionó. Claro, pues, ir a conocer otro país, ir a turistear, qué sé yo, cuántas cosas se vienen a nuestro corazón. Pero ese día yo creo que fui de tropiezo. Yo estaba recién caminando en el Señor. Y en esa mesa rectangular que hicimos ese día, yo me levanté y les dije, sí, pues a Perú sí, ¿no? A Perú sí quieren ir a predicar el Evangelio, claro. A ganar a los peruanos para Cristo. ¿Y por qué no vienen el martes? Yo no sé si, todavía lo medito, no sé si hice bien o hice mal. Pero ese día se acabó el ánimo de ir a Perú. Nadie fue a Perú. Y a veces todavía en mi mente digo, ¿fui causa de división? ¿O acaso fui de tropiezo en vez de bendición? Porque aunque dije eso, nunca llegaron a predicar todos los que querían ir a Perú a predicar. Y yo digo, ¿y qué hubiese pasado si yo no hubiese abierto mi boca? Y hubiese dicho, vamos a Perú. Quizás hubiese sido buena la experiencia. Quizás hubiese sido de bendición el haber ido, y quizás eso los animaba a ver las necesidades que hay en otra parte, y quizás me animaba a salir los martes. ¿Qué quiero decirles con esto? Que en muchas ocasiones nosotros quizás no podamos estar de acuerdo en todo, pero vamos a hacerlo. Vamos a unirnos. Y no que algo como el color que pintamos o cómo lo hacemos quizás me separe de un pensamiento de otro, sino más bien cuál es la causa por la que estamos aquí. ¿Cuál es la causa por la que estamos en un estadio cantando el himno nacional? Todos deseamos que Ecuador gane. Y cuando haga un gol Ecuador, todos gritaremos. El que está en el estadio, el que está en la casa, frente a la televisión, el que está con su celular, el que está escuchando en la radio. Cuando esa pelota entra por esos 3 palos, hay un solo grito de alegría y de emoción. Eso es unidad. Y luego de los 90 minutos, 96 minutos con lo agregado, todos felices, a dormir. Al otro día, otra vez se enfrentan Liga y Barcelona. Cada quien hincha por su parte. Es increíble, ¿no? Cómo pequeñas cosas pueden dividirnos o separarnos. Y Jesús lo dijo. El Señor lo enseñó, dijo, toda nación, toda ciudad o toda casa, toda familia dividida no permanece firme. Permanezcan unidos, hermanos. Permanezcan unidos. ¿Saben que Dios va a bendecir una iglesia que está unida siempre? Una iglesia que
que procura la unidad. ¿Y sabe cómo lo podemos hacer? Yo quiero que leamos 2 versículos. San Juan 13, 34 y 35. San Juan 13, 34 y 35. Alguien que haya desayunado, bien desayunado, encebollado, unos patacones con un pescado frito, no sé. Póngase de pie y léalo, por favor. Amén. Dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En otros conocerán todo lo que sois mis discípulos, si tuvieres amor por los unos, por los otros. Amén. Gracias, hermanita. ¿Qué nos une, hermanos? Cristo nos une, pero el amor es el vínculo perfecto, dice, ¿no? Dice, un mandamiento nuevo les doy. Es un mandamiento, la ley de Cristo. Cuando el Nuevo Testamento dice, y así cumplamos la ley de Cristo, en Gálatas 6, cuando dice, y así cumplamos, que cada uno ayude a su hermano a llevar la carga que tiene, que cada uno ayude a su hermano y así cumplir la ley de Cristo. La ley de Cristo es el amor. Porque la ley hebrea más bien dividía, más bien separaba y decía ojo por ojo, diente por diente, pero la ley de Cristo es el amor. Hoy en la mañana una hermana me decía, con lágrimas en los ojos me decía, pastor, ore por mi nieto, ore por mi hija. Y me gustaría ver si luego, al terminar el culto, la predicación, oramos juntos. Porque su hija se embarazó. Y el nieto, su primer nieto, se llama Aslan. Nació con labio leporino. Pero no solo el labio, tiene una hendidura tremenda en el paladar. Que tuvieron que ponerle, no sé, una prótesis, algo así, para que él pueda alimentarse, succionar. Pero no solo eso, sus pies, ¿cómo se llama? Equino. Sus pies nacieron totalmente, no así, sino así. Entonces es un proceso que averiguamos y se cura con yeso. Le enyesan los pies y van dándole forma. Tienen que cortar el talón de Aquiles, los dos, cortar parte del talón. Es un proceso largo hasta lograr poner sus pies en posición correcta. Pero es su primer nieto. ¿Cuántos son abuelos? ¿Ustedes aman a sus nietos? ¿Aman a sus nietos? Sí. Bueno, ese es su primer nieto. Además de eso, su hija ha caído en una depresión tremenda a causa de la ausencia de su padre, o sea, del padre de esta chica, porque es un hombre insensible. Y hoy escuchándola me duele el corazón porque es nuestra hermana. Y cuando yo soy padre, o sea, cuando somos padres, entendemos el amor que tenemos por los hijos. Y todo padre cuando su hijo se enferma, no sé si usted ha orado así, pero yo sí. Señor, que esa enfermedad se venga a mí, pero que mi hijo no la padezca. Solamente alguien que ha tenido un hijo enfermo o en dificultades entiende. Es ese amor perfecto que hay de padre a hijo. Y yo decía, mi hermana necesitamos ir a Quito a visitarla a esta chica. Yo sé que está lejos de la capital, pero tenemos que llegar hasta allá, a ese hospital, donde quiera que esté, ir a abrazarla y a darle y a orar por ella, porque ese momento de mostrar el amor. El amor es lo que une a una iglesia, hermanos. Hace poco a una hermana le diagnosticaron que su riñón estaba solo para ser extirpado, porque un cálculo había tapado un conducto en el riñón y su riñón tenía una infección tremenda y podía contaminar al otro y llegar a sufrir una insuficiencia renal. Preocupada la hermana, dijo, tengo una cita en Quito. Le digo a un hermano que tiene vehículo, llevémosla. Ah, pastor, me hace daño la altura. Hermano, no importa si te haga daño lo que te haga daño.
Es momento de mostrar que amamos, que nos amamos. Es momento de sacrificar la comodidad, de sacrificar lo que yo tengo o como yo esté, por amor a quien Cristo salvó y es mi hermano. Jesús nos dijo aquí, dijo, en esto conocerán cuando vean lo lindo que son ustedes. No dijo, toda la gente se va a dar cuenta cuando vean la teología que tienen ustedes. Tremenda teología y conocimiento bíblico. La gente se va a quedar maravillada de ver el conocimiento que tienen. No, Jesús dijo, las personas que no me conocen tendrán un conocimiento verdadero de que ustedes son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. ¿Cómo va a saber el mundo que el amor es real? Cuando nosotros nos amemos. Por encima de nuestras diferencias. Por encima de nuestras diferencias políticas, regionales, culturales. Por encima de nuestras diferencias futbolísticas. No, es que a mí me gusta Djokovic cómo juega el tenis. No, es que Roger Federer es el maestro. ¿Qué importa quién juega mejor el tenis? Es el amor el que nos une. El amor es el vínculo perfecto. El mandamiento de Jesús es que se amen los unos a los otros. Hermano, a muchos de ustedes no los conozco, pero yo los amo en el Señor. Y yo sé que ustedes me conocen poco, pero yo también sé que me aman a mí. ¿Me aman o no me aman? Sí, amén. Porque es el amor en Cristo lo que nos une, hermanos. Usted podrá ver a un hermano una sola vez y no verlo nunca más, pero el solo hecho de que menciona a Jesús, este es mi hermano, y le das un abrazo y dice, hermano, te amo, y nunca más verlo en la vida, pero porque es una persona la que nos une, es Cristo Jesús. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, cuando ustedes se amen los unos a los otros. ¿Usted ama a su hermano que está al lado? Mírelo a quien está a su lado. ¿Usted lo ama? ¿Ah? ¿Nos amamos, hermanos? ¿Acaso de pronto hay algo en el corazón? Algo en mi corazón que yo me siento acá porque no lo quiero ver al que se sienta a la otra esquina. ¿No? Hablemos. Miren, hermanos, yo siempre le digo, y no sé si a veces peco de sincero. A veces mi esposa me dice, a veces creo que sí pecas de sincero. Pero yo ofendí a personas con el tema político. Y yo no puedo encubrir algo que pasó y que se los compartí para que vean y que eso no nos desuna, hermanos. Sino más bien, perdóname. Perdóname porque me equivoqué. Y el otro tiene que decir, hermano, te perdono. Estamos en el mismo país, yo no puedo desear que a alguien le vaya mal porque a mí también me va mal. Somos ecuatorianos. ¿Queremos que este país mejore? Todos vamos a querer que sí. Queremos disfrutar esta nación que es hermosa. Queremos disfrutarla. Y tenemos que unirnos sin importar las diferencias. Último versículo para terminar. Primera de Juan 4:20. ¿Alguien más que pueda leer? Primera de Juan 4:20. ¿Alguien más? Póngase de pie y léalo, por favor. ¿Quién? Amén. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan, sí, Primera de Juan. La primera carta. Dice así la palabra de Dios. Estas cosas pues escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios es luz. Está en el capítulo 1. Primera de Juan 4:20. 4, capítulo 4.
Si alguno dice yo amo a Dios. Sí. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Gracias, hermanita. Si alguno dice, porque decir es fácil, ¿ah? ¿Sí o no? Juan siempre menciona esta frase, si alguno dice, sobre todo en el capítulo 1 dice, si alguno dice, ¿no? Y fácil es decir, yo te amo. ¿Sí o no? Fácil es decir, yo amo a todo el mundo y me entreguen el premio Nobel de la Paz, porque yo amo a todo el mundo. Una cosa es decirlo, otra cosa es mostrarlo. Y el versículo es claro, ¿no? Dice, si alguno dice, yo amo a Dios, llega puntual a la iglesia, se lee toda la Biblia en ese año, memoriza todos los versículos habidos y por haber, predica excelente, es su maestro por excelencia. Pero ese hermano no me cae bien. Ese pastor no me cae bien. Esa iglesia no me agrada, porque yo creo que la mía es perfecta. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Escuche bien lo que le voy a decir. Y yo siempre le animo a la iglesia Betel, le digo, hermanos, a mí me dio gusto verlos en el tiempo que hicimos el espacio, ¿no? Conversando, es lindo. Pero es lindo mezclarnos entre todos y conversar y saludarnos. Pero a veces tenemos grupos nosotros, ¿no? A veces tenemos grupos preferidos con quienes conversamos. Y está bien tener esa amistad. Pero siempre les he dicho yo a la iglesia Betel, cuando llegue alguien nuevo, ámalo. Ámalo, pregúntale, interésate por esa persona. Mira qué necesidades tiene. Es difícil que un pez salte a un barco. Suele pasar, se ha pasado, que un pez salte al barco, porque hay que pescarlo, pero algunos saltan al bote. Si alguien viene buscando a Dios, si alguien viene a una iglesia y se sienta ahí, es porque tiene una necesidad. Ámalo. Mucho más a tu hermano en Cristo, ámalo. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, allá al lado está tuyo, ¿eh? Si tú dices, no puedo, me cuesta amarlo, ¿cómo puede amar cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y mira lo que dice el 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, de Jesús. El que no ama a Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué maravilloso, hermanos. La iglesia de Corinto comenzó a tener problemas internos, de divisiones por un tema de personas, por un tema de liderazgo. No importa quién predique, hermanos. Hoy predicó un hermano, está predicando allá. Le dije, hermano, predica tú, yo no voy a estar. Ay, se quedó pensando, hermano, predica, tú lo haces muy bien, el Señor te va a usar. Predica la palabra simplemente, nada más. Ya, pastor. ¿Entiende? Pero la iglesia de Corinto no veía las fortalezas que tenía, más bien se dividían a causa de pensamientos humanos. Y eso fue tremendo. Quiero terminar, amados hermanos, diciéndoles y animándoles a siempre estar unidos, como hermanos, como iglesia. Y sepan que la iglesia Betel les tiene un cariño muy grande y deseo con todo el corazón que podamos seguir unidos como iglesia. Pastor Peter, su amistad me hace bien a mí, de verdad le digo. Su amistad y el cariño de los hermanos de la iglesia Monte de los Olivos me hace bien. Me siento muy gozoso de estar aquí, muy contento de estar aquí.
Creo que soy bendecido al estar aquí con ustedes, pueblo. Y deseo que tengamos esa unidad entre nosotros. ¿Sí? Que estamos unidos, amarnos y si en algún momento hay una necesidad, poder ayudarnos los unos a los otros. Amén.